Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Minkop y en esta guía de pintura veremos cómo acabar de forma rápida y sencilla el rey enano de Dungeon Saga. Vamos a comenzar por las piezas en oro que tiene el rey de los enanos muerto. Sería la cabeza del martillo, la corona y algunas partes del cinturón. Comenzaremos por dar una base de Baltasar Gold y cubriremos bien todas las zonas. Trataremos de no salirnos y lo mejor es usar un pincel de tamaño mediano o pequeño, con el que aplicaremos la pintura de forma diluida y en tantas capas como sean necesarias para cubrirlo completamente. Ahora aplicaremos la tinta Agret Earthshade sobre las partes doradas que acabamos de pintar. Esto dará profundidad al metal y nos ayudará a darle mejor aspecto en las siguientes fases. Con la tinta ya seca, procederemos a dar los primeros toques para resaltar el tono de oro de estas piezas. Básicamente es como tomar un objeto de oro muy apagado y sucio al que con pequeños toques de pincel vamos a ir sacando el lustro hasta tener el aspecto dorado que deseamos. Por tanto, mezclando Baltasar Gold con Henna Gold, iremos dando leves pasadas con el pincel para ir iluminando el dorado. Luego daremos Henna Gold puro y por último mezclaremos este con Auric Armor Gold para dar las luces finales en las zonas que resaltarán más. Toca el turno de la osamenta del enano. Para ello, daremos una primera capa base con Calzan Brown o Leather Brown de Army Painter. Cuando la base haya secado, procederemos a ir creando el efecto de hueso viejo, mezclándolo con Ushabti Bone con la base. Cuanto más queramos resaltar el color claro del hueso, más Ushabti Bone tendremos que añadir a la mezcla.
Para la capa daremos dos tonalidades diferentes, una para la parte exterior y otra para la parte interior. En la exterior he optado por un tono rojo vino, para ello he usado el set de color rojo de Andrea Colors. Partiremos desde una base oscura y poco a poco, con suaves pasadas y pintura diluida, iremos dando volumen y forma a la capa, guiándonos por la forma en la que ésta esté esculpida. Para el interior de la capa se ha usado Incubi Darkness como capa base, a la que luego se le ha añadido algo de Uchactibone para crear las luces y el volumen.
Para el resto de la ropa raída que tiene este rey enano muerto, he usado tonos verdes. De base se ha usado Castellan Green, al que se le ha ido añadiendo Loren Forest para ir creando el difuminado del contorno y de la luz. Para el cinto, botas y guantes he usado tonos marrones para así continuar con el contraste general de la miniatura. Comenzaremos con una base que mezcla Abaddon Black con Rhino Hide. Luego, para la primera capa de volumen y luz, se añadirá Rhino Hide puro, al que luego se agrega Morphan Brown para crear el resto de luces y volúmenes finales. Finalmente, para la barba del enano y sus cejas, he preferido usar un tono rubio.
Para ello, de base, mezclaremos Bubonic Brown con Snakebitte Leather. Estas pinturas son difíciles de aplicar por su tipo de pigmento, por lo que, a hacerlo muy diluido y con paciencia, daremos varias capas. Luego, la primera luz la daremos con Bubonic Brown, añadiéndole Uchat T-Bone para los detalles finales. Y con esto tenemos rápidamente pintado nuestro rey enano no muerto de Dungeon Saga. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura. Darle a like si ha sido así para que llegue a más aficionados del hobby. Suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestros vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.